Imagínate esto por un momento. Estás caminando por un puente colgante sobre un abismo, el viento aúlla, la tierra tiembla, y de repente el cable principal se rompe. Gritas, saltas para salvarte, solo para darte cuenta de que el abismo que te rodeaba era simplemente una creación de tu propia creencia. ¿Absurdo? Totalmente. Pero ahí es precisamente donde empiezo a revelar la verdad. Muchas de esas metas imposibles que tienes no están fuera de tu alcance por falta de talento. Son imposibles porque tú las has aceptado como tal. Me limité por décadas hasta que descubrí que cambiar mi autoimagen era la clave. Me veo a mí mismo ahí, un adolescente sin autoestima, después de que aquel accidente con la sierra de cinta me dejara el pulgar colgando. Simplemente colgaba. Todavía duele, y eso fue hace 60 años. Cuando descubrí el primer método, algo dentro de mí cambió fundamentalmente. La verdad es que nadie me dijo esto. Yo lo viví. Era el tipo de persona que creía que solo podía desear cosas realistas. Pero realista para mí, en ese entonces, significaba sobrevivir con sueldos bajos, aceptando chambas de lo que saliera, sin verdaderas perspectivas, y con un dedo palpitante que me recordaba, cada vez que cerraba la mano, el accidente que descarriló por completo mi vida. Y fue exactamente en ese escenario donde aprendí lo que te voy a contar ahora. Tu vida se transforma en el momento en que identificas una meta que todos los demás etiquetarían como imposible, y luego estableces su opuesto exacto como tu nuevo mapa mental. Cuando digo meta imposible, no hablo de algo simbólico o meramente motivacional. Hablo de esa meta que tienes miedo incluso de escribir, porque tu mente ya te susurra. ¿Quién eres tú para querer eso? ¿Cuántas veces te ha paralizado este diálogo interno? ¿Cuántas veces te has frenado de intentarlo, por miedo a parecer ridículo o demasiado soñador? La mayoría de la gente vive encadenada por este miedo, y por eso nunca avanza. ¿Has notado lo fácil que es creer que otros pueden tener éxito, pero cuando se trata de ti, algo simplemente se bloquea? Es como si una pared invisible te separara de lo que deseas. Y esa pared está construida con las palabras no puedo, no soy capaz, no tengo la capacidad. Yo viví exactamente eso. Antes de ganar mis primeros $100,000 estadounidenses en un solo año, no tenía ninguna educación formal de negocios. Era solo un joven confundido, sin título universitario y con un historial profesional que muchos considerarían vergonzoso. Pero fue precisamente durante ese periodo, cuando recibí el libro Piense y hágase rico, que comencé a comprender que mis resultados eran meros reflejos de mi autoimagen. Me di cuenta de que si seguía pensando en pequeño, mi mundo seguiría siendo pequeño. Y cuando hice el ejercicio que estoy a punto de enseñarte, todo cambió. Elige la meta más improbable que tengas. Tal vez sea duplicar tu salario en 7 días. Tal vez sea conseguir un cliente nuevo que crees que está muy por encima de tus posibilidades. Tal vez sea escapar de una deuda que parece no tener fin. Ahora observa lo que hace tu mente. Reacciona con miedo, duda, justificaciones lógicas, comparaciones con otras personas, recuerdos de fracasos. Esto es normal. La mente siempre intenta protegerte de lo desconocido. Pero aquí está la clave. En lugar de aceptar esta narrativa automática, vas a crear su opuesto absoluto. Si tu mente dice, esto es imposible, tú respondes, esto es inevitable. Si dice, no puedo, tú afirmas, puedo, y lo estoy haciendo ahora. Si dice, no sé cómo, tú declaras, el cómo se revelará en el camino. Cuando creas este opuesto, no te estás engañando. Simplemente estás cambiando la dirección de tu enfoque. Investigaciones en psicología muestran que el cerebro opera a través de filtros perceptivos. Cuando cree algo, comienza a filtrar selectivamente la información que confirma esa creencia. Por eso tanta gente sigue repitiendo los mismos ciclos, no porque les falte suerte, sino porque solo perciben lo que refuerza su antigua identidad. Pregúntate, ¿cuántas veces has dicho, sabía que esto saldría mal, cuando en realidad simplemente estabas viendo lo que confirmaba tu miedo?
Ahora imagina a una persona que gana $30,000 estadounidenses al año y cree que es imposible alcanzar $60,000 estadounidenses. Lo sienten como un muro insuperable, pero desde el momento en que identifican esta meta y crean el opuesto, soy alguien que gana $60,000 estadounidenses al año, algo cambia. El cerebro empieza a buscar caminos, empiezan a notar oportunidades que antes ignoraban, empiezan a posicionarse de manera diferente y, si actúan con consistencia, lo imposible se transforma en impulso, y el impulso lo cambia todo. Yo mismo lo viví. Recuerdo una noche específica cuando estaba solo sentado en mi cama, sosteniendo un pedazo de papel doblado. Escrito en él estaba lo que llamé una meta imposible. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque, por primera vez, me permití querer algo que parecía demasiado monumental para mí. Fue como tocar algo sagrado. Sentí miedo, vergüenza, emoción, todo en uno. Y en ese instante exacto, me di cuenta de que no era el dinero lo que realmente anhelaba. Era el permiso para convertirme en alguien diferente. Fue esa noche cuando mi vida comenzó a cambiar, no cuando el dinero llegó. El dinero fue una mera consecuencia de la meta opuesta que había abrazado. Por lo tanto, quiero que hagas algo simple pero transformador. Dentro de las próximas 24 horas, escribe tu meta imposible. No pienses en el cómo, no intentes que sea lógico, no la minimices para que encaje con tu realidad actual. Escribe exactamente lo que deseas. Luego, justo debajo, escribe el opuesto afirmativo de cualquier duda que surja. Si surge, no puedo, escribe, puedo y estoy listo. Si surge, no sé por dónde empezar, escribe, el primer paso está justo frente a mí. Si surge, no lo merezco, escribe, lo merezco porque nací para crecer. Este es el primer método, y aquí es donde todo empieza. Cuando confrontas de lleno tu meta imposible y creas su opuesto, interrumpes años, a veces décadas, de programación mental negativa. Y si haces esto con sinceridad, mañana ya no serás la misma persona. Los engranajes del cambio ya habrán empezado a girar. Llega un momento en la vida en que te das cuenta de que no es el mundo lo que te frena, es la imagen que tienes de ti mismo. Y, por mucho que duela admitirlo, esa imagen suele ser mucho más pequeña de lo que realmente eres. Viví gran parte de mi juventud creyendo que era alguien limitado, alguien sin futuro, alguien condenado a aceptar las migajas que la vida me lanzaba. Y no era porque la gente me lo dijera, era porque me lo repetía mentalmente todos los días, sin siquiera darme cuenta. No sé, no puedo, no soy capaz. Estas palabras se volvieron tan familiares que se sentían como parte de mi propio nombre. Es asombroso cómo estas frases moldean silenciosamente todo lo que haces. Quizás tú también lo has sentido. Esa opresión en el pecho cuando surge una oportunidad y lo primero que tu cerebro dice es, eso no es para ti. O esa sensación de vergüenza incluso antes de intentar algo nuevo, como si ya te estuvieras disculpando por un fracaso que ni siquiera ha ocurrido. Y en el fondo, sabes que es irracional, pero eso no impide que el miedo te domine. La mayoría de la gente pasa toda su vida atrapada en este ciclo, repitiendo patrones heredados de la infancia, de críticas, comparaciones y expectativas ajenas. Y cuando ven a alguien triunfar piensan, si fuera más inteligente, si hubiera nacido en una familia diferente, si tuviera más valor, pero nunca se preguntan, ¿y si el único problema es la forma en que me percibo a mí mismo? Cuando recibí el libro Piense y hágase rico, me puso un espejo implacable en la cara. Leí sobre grandes líderes, personas que hicieron historia, y me pregunté por qué algunos lograron tanto mientras otros apenas podían salir adelante. Y la respuesta fue siempre la misma, la autoimagen. Las personas que logran resultados extraordinarios no son necesariamente más talentosas, simplemente creen que pueden. Construyen internamente la identidad que desean antes de que los resultados se manifiesten. Esto es lo que llamo eliminar el no soy y reemplazarlo con un yo soy tan potente que el mundo eventualmente se ajusta a ello.
Tomemos el ejemplo de Oprah Winfrey. Ella venía de una infancia marcada por la pobreza, el rechazo y el dolor. Las circunstancias estaban todas en su contra. Estadísticamente, era altamente improbable que llegara a ser alguien. Pero decidió construir una nueva autoimagen no basada en lo que vivió, sino en lo que quería vivir. Se visualizó como alguien con voz, con propósito, con impacto, y cuando esa imagen interna se volvió clara, el mundo externo simplemente la siguió. Un poderoso yo soy transformó todo. Ahora compara eso con lo que hace la mayoría de la gente. Se repiten mentalmente: no soy bueno con el dinero, no soy lo suficientemente inteligente, no soy disciplinado. Y de una manera casi cruel, el cerebro ejecuta fielmente la orden. Estudios muestran que una porción significativa de las limitaciones financieras de las personas no está ligada a los ingresos, sino a las creencias. En un experimento, los individuos que repitieron afirmaciones negativas sobre sí mismos mostraron una caída en la motivación, un aumento del miedo al fracaso e incluso una capacidad reducida para tomar decisiones. En otras palabras, cuando te ves como menos, actúas como menos. Recuerdo una situación específica en la que me di cuenta de cómo la autoimagen influye incluso en las decisiones más simples. Trabajé para el Departamento de Bomberos de Toronto y una tarde, sentado solo en el vestidor, observé a otros colegas discutiendo cursos, planes y proyectos, mientras yo simplemente pensaba que nada de eso era para mí. Lo sentí como un bloqueo físico, como si hubiera una puerta cerrada dentro de mí. Quería cambiar, pero mi imagen interna me decía: tú no perteneces a ese mundo. Esa noche me impactó muchísimo, porque me di cuenta de que si no cambiaba lo que creía sobre mí mismo, nada en mi vida cambiaría jamás. Y es por eso que este método es tan poderoso. De ahora en adelante, vas a reemplazar el no soy con soy. No como una fantasía, sino como una declaración de identidad. No es seré disciplinado, es soy disciplinado. No es un día seré próspero, es soy próspero. Tu cerebro necesita instrucciones claras y actuará de acuerdo con lo que afirmes ser. Cuanto más lo repitas, más referencias construye tu mente y más te comportas en alineación con esta nueva identidad. Haz esto hoy. Elige una afirmación en tiempo presente y repítela 100 veces antes de dormir durante 3 días consecutivos. Puede parecer demasiado sencillo, casi tonto, pero así es como funciona el reacondicionamiento. La mente aprende a través de la repetición, la emoción y las imágenes. Y cuando empiezas a afirmar persistentemente lo que quieres ser, tu postura cambia, tu voz cambia, tus decisiones cambian. Empiezas a ver oportunidades que antes no notabas, porque previamente tu autoimagen filtraba todo lo que no se alineaba con quien creías ser. Transformar tu autoimagen es transformar tu destino. La mayor prueba de esto es que cuando crees profundamente que algo es posible para ti, ninguna circunstancia te puede detener. El mundo exterior solo se organiza después de que el mundo interior se reorganiza. Y cuando este yo soy se convierte en una parte natural de tu identidad, todo a tu alrededor, gente, oportunidades, caminos, decisiones, empieza a responder a ello. Así es como la vida realmente cambia. Así es como desmantelas años de autolimitación y abres espacio para lo que siempre te ha estado esperando. Lo que realmente cambió mi vida no fue leer un libro, ni descubrir una técnica nueva, ni encontrar a alguien que creyera en mí. Lo que cambió todo fue cuando entendí que para lograr cualquier meta, necesitaba actuar como si ya fuera real, antes de tener cualquier prueba, cualquier garantía, cualquier señal externa de que funcionaría. Actuar como si fue el punto de inflexión entre la vida que tenía y la vida que empecé a tener. Y te diré algo más. Fue lo que me llevó de ser un joven sin rumbo fijo, sin educación formal, haciendo trabajos de lo que salía, a ganar más de $100,000 en mi primer año, cuando todo indicaba que eso jamás le pasaría a alguien como yo. No estaba preparado, no estaba calificado, no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero actué como si. La mayoría de la gente desea lograr algo, pero sigue actuando como la persona que aún no lo ha logrado.
quieren ganar más dinero, pero siguen hablando y comportándose como alguien que teme hasta el último centavo. Quieren un negocio nuevo, pero piensan como empleados inseguros. Quieren tener éxito, pero esperan a sentirse seguros antes de actuar. Y yo pregunto, ¿cuántas veces has esperado a sentirte listo y nunca lo estuviste? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque aún no tenías el perfil, la experiencia, el momento ideal? La verdad es sencilla e incómoda. Si esperas a convertirte en la persona ideal antes de actuar, nunca actuarás. Porque es la acción la que construye la identidad, no al revés. Cuando decidí abrir mi empresa de limpieza, no tenía ninguna razón lógica para creer que funcionaría. Ninguna, en absoluto. Era un joven que había abandonado la escuela, con un pulgar lesionado que me recordaba diariamente un pasado lleno de incertidumbres, sin disciplina, sin visión, sin currículum. Pero tomé una decisión. Voy a actuar como alguien exitoso. Esto significaba despertarme temprano, vestirme con intención, hablar con seguridad, entrando a los lugares como si ya tuviera autoridad. ¿Y lo más curioso? No tenía ni idea de cómo llevar un negocio. Pero eso no importaba. Lo que importaba era quién estaba decidiendo ser en ese momento. La gente cree que actuar como si es fingir, pero no lo es. Fingir es cuando intentas convencer a los demás. Actuar como si es cuando te convences a ti mismo. Es interno, es silencioso, es profundo. Es un cambio en tu postura, energía e intención. Cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, tu cerebro inmediatamente empieza a buscar formas de que eso sea coherente. Esto es ciencia. Los psicólogos lo llaman coherencia cognitiva. Tu mente odia la contradicción. Si actúas como alguien capaz, empieza a creer que eres capaz. Y si cree, dirige tus percepciones para confirmarlo. Por eso enseño el proceso de 3 días. El primer día, cambias tu postura interna. Antes de salir de casa, cierra los ojos e imagina que ya eres la persona que ha logrado el objetivo. Siente la energía de alguien que terminaría el día con un progreso real. El segundo día cambias tu comunicación. Habla como alguien que ya vive lo que desea. No te estoy diciendo que mientas, sino que elimines expresiones que te disminuyen. Palabras como creo que, no sé, soy malo para esto, tienen que desaparecer. El tercer día, actúas. El tamaño de la acción no importa. Lo que importa es que sea una acción alineada con la identidad que estás creando. Y quizás pienses, ¿pero qué pasa si hago todo esto y fallo? Te digo, ya fallas todos los días al ser la versión que no logra sus metas. Así que, ¿por qué no fallar intentando ser alguien más grande? Además, algo curioso sucede cuando actúas como si te vuelves más perceptivo. Empiezas a notar puertas que antes pasaban desapercibidas. Surgen conversaciones inesperadas. Tomas mejores decisiones. La vida empieza a responder. Recuerdo un día específico justo al inicio de mi empresa. No tenía suficientes clientes, mis finanzas estaban apretadas y mi mente no dejaba de recordarme que no sabía lo que estaba haciendo. Pero esa mañana decidí actuar como alguien que estaba expandiendo su negocio. Me puse mi mejor camisa, incluso sin razón, me arreglé el cabello, me llené de una confianza que aún no sentía de verdad y salí. Durante un descanso, me detuve frente a un edificio comercial y pensé, un verdadero emprendedor tocaría esta puerta ahora mismo. Mi corazón se aceleró, mis manos sudaban, pero fui. Toqué el timbre, expliqué mi servicio con una seguridad que no poseía, solo la encarnaba. Esa misma tarde cerré un contrato. Ese contrato representó poco dinero, pero representó algo mucho más grande. La prueba de que la vida responde cuando actúas antes de estar listo. Esto es lo que quiero que entiendas. Si esperas a tener motivación para actuar, te quedarás estancado. Pero si actúas como si ya lo hubieras logrado, la motivación nace después. Este método no es solo psicológico, es energético. Cambias tu frecuencia emocional, y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad también empieza a cambiar. El gran error de la gente es esperar a sentirse seguro antes de actuar. Pero la confianza es un efecto, no una causa. La acción genera confianza.
La confianza genera más acción. Y este ciclo te lleva a lugares a los que nunca llegarías si siguieras esperando el momento ideal. Por lo tanto, si deseas transformar metas imposibles en resultados reales, empieza ahora. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Pregúntate, si ya tuviera lo que quiero, ¿cómo estaría actuando hoy? Luego hazlo, incluso con miedo, incluso con inseguridad, porque así es exactamente como todo empieza. Así es exactamente como la vida cambia. Así es exactamente como lo imposible se disuelve. La visualización fue una de las primeras herramientas que realmente me hizo darme cuenta del poder que la mente tiene sobre la realidad. Pero, con los años, aprendí que visualizar no es suficiente. Mucha gente cierra los ojos e intenta imaginar que su meta se está cumpliendo, pero no siente nada. Y si no lo sientes, tu mente lo trata como una película, no como una posibilidad. El cerebro solo se moviliza cuando hay emoción de por medio. Por eso mucha gente intenta visualizar y luego dice, esto no funciona para mí. Sí funciona, pero no mecánicamente. Funciona cuando visualizas, emocionalizas y creas pequeñas pruebas en el mundo físico, porque es esta combinación la que rompe la resistencia interna. Cuando empecé a imaginar que mi vida cambiaba, no tenía absolutamente nada en mi entorno externo que lo confirmara. Recuerdo que tomé un cheque en blanco en aquel entonces y mentalmente escribí la cantidad que deseaba. Una cantidad que parecía completamente absurda, más de $100,000 en un solo año. Nunca había visto tanto dinero antes, mucho menos lo había ganado. Pero al visualizar no solo veía el número, intentaba sentir lo que sentiría al recibirlo. Imaginé el peso del sobre en mis manos, el sonido del papel al doblarse, el olor de la oficina donde lo recibiría. Creé una experiencia tan real que mi cuerpo empezó a reaccionar como si ya la estuviera viviendo. Y eso hizo toda la diferencia. La emoción es lo que imprime una experiencia en el sistema nervioso. La investigación muestra que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada intensamente. En otras palabras, si visualizas con emoción, tu mente empieza a comportarse como si ya fuera verdad. Y cuando esto sucede, tus actitudes, tus elecciones, tu lenguaje y tu percepción cambian. Empiezas a notar caminos que antes ignorabas, porque tu mente empieza a buscar aquello que has emocionalizado. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. Después de visualizar y sentir, necesitas buscar pruebas, incluso señales mínimas, de que está empezando a hacerse realidad. Cuando deseaba prosperar, no había ninguna señal de que eso sucedería. Mi realidad financiera era confusa, limitada, llena de altibajos, pero cada vez que hacía una pequeña venta, cada vez que un cliente elogiaba mi servicio, cada vez que veía a alguien prosperar a mi alrededor, lo trataba como prueba, como una señal de que el cambio estaba en marcha. Incluso si era una sola moneda en mi bolsillo, me decía, esto es evidencia. Esto creó un ciclo interno poderoso. Visualicé, sentí, encontré evidencia. Mi mente creyó un poco más y luego me permití visualizar con mayor intensidad. Y cuanto más creía mi mente, más se alineaba mi comportamiento con la realidad que yo deseaba. Aquí es donde muchos se atoran. La gente visualiza, pero luego mira su vida real y declara, no está pasando nada. Y con eso, sabotean efectivamente su propia visualización. Es como sembrar una semilla y desenterrarla al día siguiente para ver si ya germinó. La visualización solo funciona cuando mantienes esa imagen con emoción, incluso cuando parece que no cambia absolutamente nada. De hecho, especialmente cuando nada parece cambiar. Porque es en esa brecha entre la visión y el resultado donde tu mente se pone a prueba de verdad. Es cuando tienes que creer en lo que no se ve antes de que puedas presenciarlo manifestado. Recuerdo un momento específico en que este método me puso a prueba de manera profunda. Esa mañana había hecho mi visualización, sumergiéndome en cada detalle de la abundancia que quería atraer. Pero al salir de casa, me di cuenta de que mi cuenta bancaria estaba prácticamente en ceros. Sentí ese nudo familiar en el estómago,
Mi vieja mentalidad empezó a gritar: esto es fantasía, te estás engañando, esto nunca va a pasar. Y entonces, en ese mismo instante, tuve que hacer algo que cambiaría para siempre mi relación con este método. Respiré hondo, cerré los ojos ahí mismo en la banqueta y regresé a la imagen que había creado antes. Me negué a que las circunstancias externas anularan mi visión interna. En cambio, hice lo opuesto. Permití que mi visión interna fuera más real que la situación actual. Minutos después, mientras caminaba, me encontré a alguien que conocía exactamente el tipo de persona que necesitaba los servicios que yo ofrecía. Esa conversación rápidamente llevó a un cliente, y ese cliente luego llevó a varios otros. Fue entonces, por primera vez, que realmente comprendí el poder de combinar la visualización, el sentir y la búsqueda de evidencia. Cuando visualizas con emoción, creas una memoria futura. Cuando lo sientes, le das vida a esa memoria. Cuando buscas evidencia, le enseñas a tu mente que esto no es fantasía, es creación. Y cuando sostienes esto con constancia, la realidad empieza a organizarse en torno a lo que estás proyectando. Haz esto ahora. Cierra los ojos por unos cuantos segundos. Imagina tu meta como si estuviera sucediendo en este preciso momento. Escucha los sonidos, mira los colores, siente la textura. Ahora, permítete sentir lo que eso evocaría en tu cuerpo: alivio, alegría, sorpresa, gratitud. Luego, cuando abras los ojos, busca un solo detalle en tu día, por más pequeño que sea, que pueda servir como evidencia. Podría ser un mensaje, una oportunidad, una idea, una intuición. Esto activa el mecanismo interno que transforma la imaginación en realidad, porque visualizar es crear, sentir es activar, buscar evidencia es reafirmar. Es esta trinidad la que transforma una imagen mental en un resultado tangible. Y cuando dominas esto, lo imposible deja de existir porque empiezas a vivir no desde lo que ves, sino desde lo que crees profundamente. Los paradigmas son como hilos invisibles que manipulan tus movimientos sin que te des cuenta. Determinan lo que crees posible, cómo reaccionas ante el dinero, cómo manejas los desafíos, cómo te percibes a ti mismo. Y lo más peligroso es que estos hilos fueron instalados incluso antes de que desarrollaras conciencia. Por la familia, por la escuela, por experiencias traumáticas, a través de la repetición constante. Me tomó años entender esto. Pasé una buena parte de mi vida creyendo que era flojo, desorganizado, incapaz de prosperar, porque todos mis comportamientos se alineaban con este paradigma silencioso. Y el punto central es que ninguno de esos comportamientos era realmente mío. Eran reflejos de la programación instalada. Cuando descubrí que el 95% de mis decisiones estaban dictaminadas por el piloto automático del subconsciente, me cayó como balde de agua fría. Pensé que tenía control sobre mi vida, pero en realidad simplemente estaba repitiendo un patrón preestablecido. Y si observas tu propia historia, notarás lo mismo. Elecciones que siempre parecen llevar al mismo resultado, resultados que se repiten año tras año, un ciclo de intento y frustración que se prolonga como si fuera un destino inevitable. Pero no es destino, es programación. Por ejemplo, cuando empecé a ganar dinero, sucedió rápido. Demasiado rápido para alguien que nunca había experimentado el éxito antes. Y en un giro casi cruel, el mismo paradigma que me mantenía pobre intentaba jalarme de vuelta. Cada vez que ganaba, gastaba. Cuando empecé a prosperar, me autosaboteaba, me enfermaba, perdía el enfoque, dejaba que las cuentas se acumularan, y recuerdo vívidamente una noche en que la realidad me dio un golpe duro. Había ganado más de $100,000 ese año, y aún así seguía endeudado. Me senté en el piso, recargado en la pared, mirando los números con una profunda sensación de vergüenza. Porque justo ahí me quedó claro, el problema nunca fue el dinero. El problema siempre fue el paradigma diciéndome que no lo merecía, que no sabía cómo manejarlo, que no era ese tipo de persona.
Por eso romper un paradigma es tan revolucionario. No estás cambiando solo un hábito, estás desmantelando toda la estructura mental que sostiene tu vida. Y esto no sucede por casualidad, sucede a través de un proceso consistente y diario que involucra conciencia, cuestionamiento, sustitución y repetición. El primer paso es identificar el paradigma dominante. Podría ser la creencia de que el dinero es difícil, no tengo suerte, soy demasiado ansioso, nadie en mi familia ha tenido éxito, no sé manejar la responsabilidad. Pregúntate, ¿qué frase repite mi mente cada vez que intento crecer? Esa frase es el corazón del paradigma. El segundo paso es confrontar esa narrativa. Se siente real porque se ha repetido tantas veces que se ha convertido en una verdad emocional. Pero pregunta, ¿quién dijo esto? ¿De dónde vino esta idea? ¿Es verdaderamente tuya? Un estudio reciente demostró que las personas que tienen creencias negativas sobre el dinero tienen un 25% menos de probabilidades de aumentar sus ingresos durante 5 años, incluso cuando tienen las mismas oportunidades. Esto significa que la creencia tiene más peso que el contexto. Después viene el paso que asusta a muchos, reemplazar. Y reemplazar no es solo cambiar una frase por otra, es cambiar una identidad por otra. Si el paradigma dice, el dinero es escaso, lo reemplazas con, el dinero circula abundantemente en mi vida. Si dice, no puedo, lo reemplazas con, tengo una capacidad creciente. Si dice, soy desorganizado, lo reemplazas con, actúo con claridad e intención. Esta nueva frase es la semilla de un nuevo paradigma, pero solo crecerá si es nutrida todos los días. Aquí es donde entra el ciclo de 7 días. El primer día, identificas. El segundo, cuestionas. El tercer día, creas la creencia sustituta. El cuarto día, actúas de una manera incompatible con el viejo paradigma. Este es el punto crucial, actuar diferente. Si el viejo paradigma te decía que evitaras riesgos, tomas un riesgo pequeño y calculado. Si te decía que no hablaras, expresas tu opinión. Si te decía que ahorraras por miedo, inviertes por confianza. El quinto día, refuerzas la nueva creencia repitiéndola y visualizándola. El sexto, observas cambios reales en tu comportamiento, pequeños pero notorios. El séptimo, registras toda la evidencia de que te estás convirtiendo en alguien diferente. Y debes saber que este proceso despierta resistencia interna. Lo he sentido muchas veces. Recuerdo un episodio en el que estaba a punto de cerrar un contrato importante, pero mi viejo paradigma empezaba a hacer de las suyas. Sentí malestar físico, un peso en el estómago, una necesidad abrumadora de rendirme, una extraña sensación de que era demasiado grande para mí. Era el viejo Bob luchando por seguir vivo. Pero ese día, por primera vez, reconocí el mecanismo en juego. Identifiqué el sabotaje emergiendo. En lugar de retroceder, hice lo contrario. Profundicé mi respiración. Repetí mentalmente la nueva creencia y avancé. Cerré el contrato. Y el sentimiento no fue solo de victoria financiera, fue liberación. Cuando empiezas a romper paradigmas, toda tu vida se reorganiza. Empiezas a ver que el mundo nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo siempre fue interno, silencioso, cómodo, familiar. Pero cuando ese enemigo cae, todo se expande. Ganas valentía. Actúas con mayor claridad. Te sientes digno y metas que alguna vez parecieron imposibles empiezan a manifestarse naturalmente. Romper el paradigma es liberarte de la vieja versión de ti mismo. Es tomar el volante que ni siquiera te habías dado cuenta de que habías soltado, y cuando finalmente rompes esa capa, no vuelves atrás. Te conviertes en alguien que ve posibilidades donde antes veías límites. Te conviertes en alguien que construye, no reacciona. Alguien que crea, no espera. Alguien que vive la vida y no solo la ve pasar. Este es el punto donde dejas de ser comandado y empiezas finalmente a comandar,
Llega un punto en el camino de cualquiera que busca transformar metas imposibles en resultados reales, donde necesitas aprender algo que nunca se enseñó en la escuela ni por la familia y rara vez se enseña en el lugar de trabajo. Nadie gana solo. Y no porque seas débil, incapaz o dependiente, sino porque hay una ley poderosa que opera silenciosamente en todas nuestras vidas. Cuando te conectas con personas que ya están vibrando al nivel de lo que deseas, tu frecuencia cambia, tu mente se expande, tu visión se abre, tu comportamiento se eleva y los resultados empiezan a alinearse con esta nueva vibración. La verdad es que la mayoría de la gente tiene miedo de pedir ayuda. Temen parecer principiantes, temen ser juzgados, temen escuchar un no, temen ser ignorados, temen admitir que no lo saben todo. Y te pregunto sinceramente, ¿cuántas veces te has frenado de dar un paso importante porque creíste que tenías que resolver todo por tu cuenta? ¿Cuántas oportunidades has dejado ir por pensar que pedir ayuda es de débiles? ¿Cuántos años te has quedado estancado en el mismo lugar por no acercarte a gente que podría acelerar tu crecimiento? Yo mismo lo viví. Cuando inicié mi negocio de limpieza, no tenía contactos, ni mentores, nadie que me enseñara a crecer. Pero un día, mientras pensaba en expandirme, algo dentro de mí me susurró: necesitas acercarte a aquellos que piensan en grande. Recordé las palabras de Raymond Douglas Stanford, el hombre que me presentó el libro Piense y hágase rico. Nunca subirás un escalón si te rodeas de gente que vive en el mismo nivel. Eso me pegó como un puñetazo en el estómago. En ese instante me di cuenta de que mi aislamiento no era enfoque, era miedo disfrazado. Fue entonces cuando tomé una decisión consciente: buscar a gente que ya estaba donde yo quería estar. Pero esta decisión requirió más valor del que había anticipado. Recuerdo una tarde específica en la que vi la oportunidad de hablar con un empresario que admiraba. Me sentí inseguro, me temblaban las manos, la voz se me trabó. Una parte de mí decía: no vayas, no encajas en ese círculo. Pero otra parte insistía: precisamente por eso tienes que ir. Respiré hondo, avancé unos cuantos pasos, saludé al señor y le hice una pregunta sencilla: ¿puedo aprender de usted? Él sonrió, dijo que sí, y esa breve conversación transformó por completo la forma en que manejaba mi negocio. Me fui con ideas nuevas, una visión más amplia, una energía distinta. Me fui con acceso a su vibración y la mía empezó a alinearse de inmediato. Por eso insisto en este punto: rodearte de gente de alta vibración lo cambia todo. La vibración se contagia. ¿Nunca te ha pasado que, después de pasar demasiado tiempo con personas negativas, tu energía se va al suelo, tus ideas se hacen chiquitas, tu entusiasmo desaparece? De la misma forma, cuando pasas tiempo con gente que cree, prospera y actúa, tu mente se expande, tus decisiones se fortalecen y tus metas empiezan a sentirse alcanzables. Y esto no es misticismo, es psicología. Estudios demuestran que las personas tienden a alinearse conductualmente con el grupo social al que pertenecen. Incluso sus metas económicas están profundamente influenciadas por la gente con la que se asocian. Así que, antes de seguir, quiero preguntarte algo importante. Si este contenido te está resonando hasta ahora, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. No solo para apoyar, sino porque este gesto tan sencillo crea un compromiso interno. Le manda una señal a tu mente: estoy eligiendo elevar mi vibración. Y cuando haces eso, cambias el estado emocional con el que recibes el resto del contenido. Te abres más, tomas el control. Le dices al universo y a ti mismo que estás listo para el siguiente nivel. Ahora regresa conmigo. Después de esa reunión con el empresario, entendí algo que cambió de forma definitiva el rumbo de mi historia. Cuando buscas ayuda de quienes tienen más experiencia, te ahorras años de intentos frustrados. Es como si alguien te diera un mapa, marcando los atajos, los peligros y los caminos más rápidos. Pero este mapa solo aparece cuando te permites acercarte. Muchos me preguntan: ¿pero qué hago si no conozco a nadie así? La respuesta es sencilla:
Empieza poco a poco. Manda un mensaje a alguien que admires, asiste a un evento gratuito. Únete a un grupo que busque lo mismo que tú. Haz networking con intención. Pregunta, escucha, observa. Te vas a sorprender de cuántas puertas se abren cuando muestras un interés genuino en aprender. Un día, mientras daba una conferencia en un seminario, una mujer levantó la mano y preguntó: Bob, ¿cuál fue el momento que más aceleró tus resultados? Pude haber hablado de miles de horas de estudio, sacrificios o disciplina, pero respondí con la verdad: el momento en que dejé de caminar solo. Esto es porque cuando te unes a mentes más fuertes, no solo recibes información, recibes visión. Recibes coraje prestado, recibes energía prestada, y esa energía mueve montañas dentro de ti. Por lo tanto, si hay una acción práctica que puedes tomar hoy, es esta. Elige a alguien a quien le enviarás un mensaje sencillo, claro y humilde. ¿Puedo aprender de usted? Esta frase cambió mi vida. Esta frase puede cambiar la tuya también, porque no es solo una petición. Es una declaración de que estás listo para entrar a un nuevo nivel de conciencia, vibración y resultados. Cuando te conectas a la vibración correcta, tus metas dejan de parecer imposibles. Se convierten en el siguiente paso natural en tu crecimiento, y cuando entiendes esto, dejas de luchar contra el mundo y empiezas a caminar con él. La flexibilidad es una de las habilidades más subestimadas para quienes quieren transformar metas imposibles en resultados reales. La mayoría de la gente fracasa no por falta de habilidad, sino por rigidez. Crean un plan, y cuando no se desarrolla exactamente como lo imaginaron, concluyen: no era para mí. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces seguiste un guión perfecto solo para que un pequeño imprevisto te hiciera rendirte, perder el impulso, frustrarte o simplemente abandonar todo? El problema es que la mayoría de la gente confunde un cambio de ruta con un fracaso. Pero el fracaso no está en ajustar, el fracaso está en aferrarse a un plan que no funciona. Cuando empecé mi negocio de limpieza, tenía un plan muy bien definido, al menos en mi cabeza. Pensé que sabía exactamente cómo atraer clientes, organizar el servicio y manejar mi tiempo. Pero la realidad me mostró que mi plan solo funcionaba en teoría. En el primer mes, varios clientes se echaron para atrás. En el segundo, me di cuenta de que estaba cobrando mal. En el tercero, me encontré con muchísimo trabajo y sin ganancias. Y durante unas cuantas semanas, sentí que esa vieja y conocida sensación de «quizás esto no es para mí» me invadía de nuevo. Pero fue ahí cuando me di cuenta de algo crucial. La vida no se dobla a tus planes. Tú eres quien se adapta a ella. La flexibilidad es una forma de inteligencia emocional y financiera. Estudios demuestran que la gente con alta adaptabilidad tiene 40% más probabilidades de lograr sus metas a largo plazo, precisamente porque no se desestabilizan cuando algo sale mal. Ajustan, corrigen, refinan, continúan. Hubo un día, más o menos por esa época, que marcó profundamente mi comprensión de la flexibilidad. Acababa de perder un contrato grande por un error tonto de comunicación. Estaba agotado, frustrado y con miedo de que eso pusiera en riesgo todo mi avance. Salí a caminar tratando de despejar mi mente. Mientras caminaba, noté a unos trabajadores renovando el techo de un edificio. La estructura estaba llena de andamios y ellos ajustaban cada pieza conforme encontraban problemas con la inclinación o la resistencia de la madera. Nada ahí era fijo. Cada error era un paso, cada obstáculo era una corrección. Me quedé ahí por unos cuantos minutos observando y algo me impactó. No renunciaban al techo cada vez que encontraban un defecto. Ajustaban hasta que funcionaba. Y en ese momento me di cuenta. Necesitaba hacer lo mismo con mis planes. Desde ese día en adelante, decidí incorporar una pregunta que se convirtió en una de las más importantes de mi vida. ¿Qué funcionó hoy? ¿Qué no funcionó? ¿Y qué necesito ajustar mañana? Esta pregunta cambió por completo mi trayectoria, porque me sacó del papel de víctima de las circunstancias para ponerme en el de ingeniero de mi propia vida.
Dejé de reaccionar y empecé a construir. Y cuando empiezas a construir, la vida responde. Por eso afirmo con tanta convicción, no existe un plan perfecto. El plan perfecto es el que cambia conforme tú cambias. Es el que crece mientras tú creces. Es el que respira junto con tu camino. Ser flexible no significa ser inconstante, significa ser inteligente. Significa no aferrarse al método, sino al objetivo. Mucha gente sufre porque crea un plan y quiere que el universo opere exactamente así. Pero la vida no es lineal. La vida no es predecible. La vida es movimiento. Pone a prueba tus intenciones, expone tus debilidades, revela caminos que solo ves después de que el primero falla. Si eres demasiado rígido, estas señales pasan desapercibidas. Si estás abierto, se convierten en atajos. Un ejemplo sencillo. Quizás tu meta es crear un nuevo negocio, pero el método que imaginaste no está funcionando. Esto no significa que debas abandonar la meta. Significa que hay un camino diferente, quizás mejor, que aún no has explorado. O quizás quieres mejorar tu vida financiera, pero todo lo que has planeado hasta ahora no ha funcionado. Esto no significa que no naciste para prosperar. Simplemente significa que el plan necesita adaptarse. Y es en este proceso de ajustes donde descubres nuevos potenciales, nuevas habilidades, nuevas formas de ver el mundo. El hecho es que la flexibilidad protege tu mente. Cuando ajustas el plan, proteges tu autoestima. Aprendes a interpretar los fracasos como información, no como sentencias. Ganas confianza no porque todo salió bien, sino porque ahora sabes que, incluso cuando las cosas se ponen mal, puedes recalcular. Y esta habilidad, esta capacidad de recalcular, es una de las más poderosas que puedes desarrollar. Así que haz esto hoy. Al final del día, siéntate por 2 minutos y pregúntate honestamente, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué puedo ajustar mañana? Esta práctica sencilla crea claridad, reduce la ansiedad y te mantiene en constante movimiento, porque las metas imposibles no se logran con un plan perfecto, se logran con un plan vivo, ajustado a diario, construido paso a paso. No importa cuántas veces necesites recalibrar, siempre y cuando sigas avanzando. Siempre, siempre un paso más allá de lo que salió mal ayer, siempre un poquito más preparado, más consciente y más alineado. Así es como las metas imposibles se vuelven inevitables. Celebrar el progreso es una de las herramientas más potentes que puedes usar para acelerar tus resultados y al mismo tiempo es una de las prácticas más ignoradas. Mucha gente se la vive creyendo que los éxitos solo valen si son algo gigantesco, espectacular y que impresione a los demás. No se dan cuenta de que el cerebro humano funciona mejor con los avances pequeños, no con esperar eternamente las grandes victorias. Esto lo viví en carne propia y fue hasta que entendí este principio que empecé a crecer rapidísimo. Cuando conseguí mi primer pequeño contrato para mi negocio de limpieza, esa lana no me iba a cambiar la vida. Era una chambita modesta, algo sencillo, pero ese día lo festejé como si hubiera conquistado el mundo, y me acuerdo perfecto de lo que sentí, una expansión en el pecho, un alivio mezclado con orgullo, como si se hubiera abierto una puerta invisible en mi cabeza. Sabía que ese contrato no me haría rico, pero representaba algo muchísimo más importante, la prueba de que iba por buen camino. Así funciona la mente. Cuando celebras, le mandas un mensaje potente a tu sistema nervioso. Sigue por aquí, esto está funcionando. Es como apretar un acelerador interno que estaba atorado. La ciencia lo explica claro. Cada vez que reconoces un avance, tu cerebro libera dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, la motivación y la concentración. Y cuando se libera dopamina, refuerzas la conducta que te llevó a ese resultado. En otras palabras, al celebrar las pequeñas victorias, programas tu mente para buscar más triunfos. Ahora, piensa en la mayoría de la gente. Dicen, solo celebraré cuando lo logre todo, cuando tenga un chorro de lana, cuando por fin consiga algo grande. Y mientras esperan, solo refuerzan sentimientos de carencia, de retraso y de insuficiencia.
No se dan cuenta de que esa falta de reconocimiento neutraliza el entusiasmo, acaba con la motivación y hace que cualquier meta parezca inalcanzable. ¿Qué pasa cuando vives así? Te desanimas, bajas el ritmo, pierdes ese fuego interior antes de empezar. He visto esto pasar cientos de veces. Personas talentosas, dedicadas, con mucho potencial, que se hunden emocionalmente porque no le dan crédito a los pasos que están dando. Ven el camino como si estuvieran fracasando siempre, cuando en realidad están avanzando. Simplemente no se están dando cuenta. Y hubo un momento en mi vida que me enseñó de forma definitiva que celebrar no es vanidad, es estrategia. Acababa de alcanzar una meta importante, algo por lo que había trabajado durante meses. Cuando llegó el resultado, simplemente seguí con mi día como si nada. No celebré, no marqué el momento, no lo sentí. Esa noche, al repasar mi día, me di cuenta de que me sentía vacío. Y por primera vez, me asustó un pensamiento que me vino a la mente. Si no siento que gané, ¿para qué seguir intentándolo? Eso me dio miedo. Entendí con mucha fuerza que no era el resultado final lo que me motivaba. Era el reconocimiento de los pequeños avances. Era la sensación de estar evolucionando. Era darme cuenta de que me estaba convirtiendo en una mejor persona con cada paso. Esa noche hice algo sencillo. Anoté en un papelito todo lo que había hecho bien esa semana, y algo mágico pasó. Mi ánimo cambió, mi energía se transformó, mi visión del futuro se hizo diferente. Fue como si hubiera encendido una llama de nuevo, y me di cuenta de que esa práctica necesitaba ser parte de mi vida, no solo en ese momento, sino todos los días. Desde entonces, empecé a celebrar todo. Sí, todo. Una lección nueva aprendida, un día más disciplinado, una conversación productiva, una meta lograda, un pensamiento más positivo, un hábito reforzado. Todo esto empezó a ser motivo de celebración interna, y cuanto más hacía esto, más rápido llegaban mis resultados, porque mis pensamientos, mis emociones y mis acciones empezaron a ir en la misma dirección. La verdad es que cada pequeña victoria es una semilla que anuncia lo que está por venir, pero si no riegas esa semilla, se muere. Cuando celebras, la riegas, la fortaleces, creas raíces emocionales, mantienes el impulso. Por eso, quiero que hoy hagas algo. Anota 3 cosas que hayas hecho bien en los últimos días. 3 pequeñas victorias, sin importar su tamaño. Quizás fue una mejor decisión, un pensamiento más positivo, una tarea terminada, una conversación importante, un gasto que evitaste, un paso hacia tu meta. Después de anotarlas, permítete sentir orgullo. Sí, orgullo. Cierra los ojos y reconoce que estás avanzando, aunque sea poco a poco, y luego dite: esto es una prueba, esto es movimiento, esto me acerca a mi meta. Porque a fin de cuentas, la diferencia entre quienes logran y quienes se rinden rara vez radica en el talento o la suerte. Está en la capacidad de ver valor en lo que apenas está surgiendo. Quien celebra lo pequeño, conquista lo grande. Quien ignora lo pequeño, pierde la energía antes de llegar. Y cuando aprendas a celebrar cada avance, tu vida cambiará porque tu mente por fin entenderá que vas por buen camino. Siempre ha sido así. Siempre has estado dando pasos más grandes de lo que creías. Y ahora también empezarás a sentirlo. El tiempo es uno de los elementos más incomprendidos para quienes desean transformar metas imposibles en resultados reales. La gente se imagina que necesita años, décadas, toda una vida para cambiar. Ven su realidad como si estuvieran atrapados en concreto, como si nada pudiera hacerse rápido, intenso y de forma decisiva. Pero el tiempo no funciona así. El tiempo es moldeable. Responde al enfoque, responde a la intensidad, responde a la urgencia. Cuando le das a tu cerebro una fecha límite corta, no asfixiante, sino estimulante, entra en un estado de alerta creativa. Activa partes que permanecen inactivas cuando dices: lo haré un día de estos, lo haré cuando tenga tiempo,
Lo haré cuando las cosas mejoren. Precisamente por eso, aprendí a trabajar con ciclos cortos de cambio. 7 días, una semana. Parece poco, pero 7 días tienen poder. Crean un impulso psicológico fuerte. Pasan demasiado rápido para que puedas posponer las cosas y son lo suficientemente largos para que te demuestres a ti mismo que puedes actuar. Esto lo he vivido tantas veces en mi vida que he aprendido a respetar profundamente este ciclo. Recuerdo una etapa en la que andaba completamente perdido, tratando de encontrar mi camino después de dejar la escuela y brincar de un trabajo a otro sin rumbo. Estaba sentado en mi cuarto con la mano doliéndome por el accidente con la sierra, frustrado, cansado y sin tener ni idea de cómo empezar de nuevo. Fue entonces que me puse una fecha límite corta y sencilla. 7 días. Voy a pasar 7 días haciendo todo diferente. 7 días actuando como si tuviera un nuevo comienzo. En ese momento no se trataba de tener un plan grandioso, se trataba de romper la parálisis. Recuerdo haber pensado, si no puedo cambiar nada en 7 días, al menos romperé esta sensación de estar estancado. Y así fue. Cada día se convirtió en un hito. Cada día se sentía como un bloque que necesitaba empujar hacia adelante. Empecé con cosas pequeñas. Levantarme más temprano, estudiar más, planear, buscar alternativas, tomar acciones pequeñas que había pospuesto por meses. Cuando llegué al 7º día, me di cuenta de que algo había cambiado, no en el mundo exterior, sino dentro de mí. Estaba en movimiento. Y cuando te pones en movimiento, la vida se reorganiza sola. Lo que les pasa a la mayoría de las personas es justo lo contrario. Siguen diciendo, empiezo el lunes, empiezo el próximo mes, empiezo cuando tenga tiempo. Y en el fondo, estas frases esconden miedo. Miedo a fallar, miedo a intentarlo y no lograrlo, miedo a decepcionarse a sí mismos. Pero este miedo crea una ilusión peligrosa, la sensación de que hay tiempo infinito. Y cuando crees que tienes tiempo infinito, no actúas. Estudios de comportamiento demuestran que cuando le damos al cerebro plazos demasiado amplios, se desconecta emocionalmente. Pero cuando la fecha límite es corta, clara y alcanzable, algo cambia. La mente crea una tensión creativa, se mueve, se organiza. Entiende que necesita tomar decisiones diferentes ahora, no en el futuro. Es como si un reloj interno comenzara a despertar cada célula de tu cuerpo con el mensaje: vamos, ahora, tienes poco tiempo para cambiar mucho. Y la verdad es que 7 días pueden cambiar mucho. Pueden reorganizar pensamientos, romper hábitos, generar impulso, encender ideas, abrir puertas que nunca verías si vivieras en piloto automático. He visto a personas transformar carreras, desbloquear la creatividad, reiniciar proyectos antiguos, resolver deudas, recuperar la autoestima en 7 días. No porque todo se haya resuelto mágicamente, sino porque activaron algo que estaba dormido, la urgencia emocional. Recuerdo una plática que tuve con un hombre que estaba totalmente desanimado. Me contó que llevaba años intentando cambiar, pero siempre se rendía al 2º o 3er día. Lo miré y le dije: deja de intentar cambiar toda tu vida. Cambia solo por 7 días, solo 7. Él pensó que estaba simplificando demasiado las cosas, pero decidió intentarlo. El primer día hizo algo que llevaba meses posponiendo. Al segundo, se levantó con una energía diferente. Al tercero, notó que estaba más concentrado. Al cuarto, sintió orgullo. Al quinto, surgió una oportunidad inesperada. Al sexto, tomó una decisión difícil. Al séptimo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de continuar. Y siguió. Me lo agradeció meses después diciendo: solo necesitaba 7 días para volver a creer en mí. Eso es lo que quiero que entiendas. 7 días no transforman el mundo, te transforman a ti. Y cuando tú cambias, el mundo responde. El tiempo no es tu enemigo, el tiempo es tu aliado. Puede ser un motor potente que impulse tu camino o un ancla que te detenga. Todo depende de cómo elijas usarlo. Así que marca hoy en tu calendario como el inicio de tu nuevo ciclo. Cuenta 7 días a partir de este momento.
Y cuando llegues al último día, haz una evaluación honesta. ¿Qué cambió? ¿Qué sentí? ¿Qué cosas nuevas hice? ¿Qué descubrí de mí mismo? Esta práctica sencilla, al repetirla consistentemente a lo largo de tu vida, genera una serie de pequeñas revoluciones internas. Y justo así es como las metas que parecían imposibles dejan de sentirse lejanas. Simplemente se convierten en el resultado natural de semanas bien aprovechadas. No necesitas dominar un mes entero, ni siquiera un año completo, solo 7 días a la vez. Y al dominar estos ciclos cortos, dominas tu vida entera. Y mientras dejas que estas ideas resuenen en ti, recuerda que nada cambia de verdad con solo absorber conocimiento. La verdadera transformación empieza cuando te permites aplicar, probar, ajustar y repetir. Todo lo que compartimos aquí solo cobra verdadero poder cuando lo pones en práctica y cuando permites que esa transformación también llegue a otros. Si este contenido te resonó, si te movió algo por dentro, si te iluminó un camino que quizás sentías oscuro, entonces, por favor, comparte este video con alguien especial, alguien que sabes que necesita escuchar esto mismo hoy. Un amigo, un familiar, alguien que se siente perdido, alguien que está buscando empezar de nuevo, alguien que merece descubrir que las metas imposibles sí se pueden hacer realidad. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por tu presencia, por tu confianza y por tu apertura a dar un paso más. Espero verte en el próximo video.